¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente estás diciendo cuando cantas una canción en la iglesia? Las palabras que pronuncias no son simples letras acompañadas de melodía. Son declaraciones espirituales que llegan directamente al trono de Dios. En Mateo capítulo 12, versículo 36, Jesús advierte: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo revela una verdad profunda. Cada palabra tiene poder, y cuando la usamos en adoración, ese poder se multiplica. Hoy exploraremos por qué cantar sin conciencia espiritual puede convertirse en una falta de reverencia ante Dios, y cómo nuestras alabanzas deben brotar de un corazón puro y entendido. Te mostraremos cómo transformar cada canción en un acto de verdadera adoración que honra su nombre. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente declaras cuando cantas ante Dios? ¿Alguna vez has pensado que cada vez que cantas una canción en la iglesia estás declarando algo en el mundo espiritual, incluso sin darte cuenta? Las palabras que salen de tu boca no se quedan suspendidas en el aire. Tienen poder para construir o para destruir, para atraer la presencia de Dios o para alejarla. En el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. Este versículo no se refiere solo a lo que decimos en la conversación diaria, sino también a lo que pronunciamos en adoración. Cuando cantas, estás usando tu voz como instrumento de guerra espiritual. Estás levantando declaraciones que pueden abrir los cielos o cerrarlos según la intención de tu corazón. Desde tiempos antiguos, Dios ha dado valor sagrado a la palabra hablada. En Génesis, el universo entero fue creado por la voz de Dios. Él dijo: sea la luz, y la luz fue. Si el creador del universo usó su voz para dar existencia a lo que no era, ¿te imaginas el poder que hay en tus palabras cuando las usas para adorarlo? Cantar no es una simple expresión musical, es una forma de participar en el mismo principio creador de Dios. Cada frase que entonas en la adoración puede ser una semilla que produce fruto espiritual o una palabra vacía que se desvanece sin propósito. Muchos creyentes cantan sin entender que las canciones son en esencia pactos hablados. Cuando en un coro repites: Señor, todo lo que tengo es tuyo, estás firmando espiritualmente una entrega. Cuando proclamas: Dios me sostendrá, estás activando una promesa de fe. Pero también cuando pronuncias sin convicción o sin conocimiento, tus palabras pierden poder y se convierten en sonidos que no tocan el corazón de Dios. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No hay canto inocente. Cada letra pronunciada tiene peso eterno. Imagina por un momento a los israelitas marchando alrededor de Jericó. No fue su fuerza la que derribó los muros, fue su clamor unido y su obediencia al mandato divino. En Josué capítulo 6, versículo 20 leemos que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta y gritó con gran vocerío, el muro se derrumbó. Aquellas voces no eran simples gritos humanos, eran una proclamación de fe que activó el poder de Dios. Así también, cuando tú cantas desde la obediencia y la fe, los muros invisibles de tu vida comienzan a caer. Por eso, antes de volver a cantar esa canción en la iglesia, detente un instante y piensa qué estás declarando realmente. Tus palabras pueden liberar sanidad, traer paz, abrir puertas y cambiar atmósferas. Pero también pueden ser simples melodías si tu corazón no está alineado con lo que pronuncias. Cantar es más que arte, es una batalla espiritual donde cada sílaba tiene un propósito. Cuando entiendas esto, nunca volverás a cantar igual, porque sabrás que cada nota que sale de tu boca puede mover el cielo a tu favor. Muchos levantan su voz en la iglesia sin detenerse a pensar en lo que realmente están diciendo. Cantar sin entendimiento es como pronunciar palabras en un idioma que no comprendes. Suenan bien, pero carecen de poder.
Dios no busca voces que solo repitan melodías, sino corazones que comprendan el significado de lo que expresan. En el libro de Isaías capítulo 29, versículo 13, el Señor dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras revelan que la adoración vacía no toca el cielo. Puedes cantar las canciones más hermosas, pero si no hay verdad en lo que dices, tu voz se convierte en un eco sin vida. La verdadera adoración comienza en la mente antes de manifestarse en los labios. Es comprender la profundidad de cada frase, meditar en su mensaje y dejar que transforme el interior antes de pronunciarla. Jesús enseñó este principio cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, diciendo en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Cantar en verdad es hacerlo con conciencia, reconociendo que cada palabra pronunciada es una declaración de fe. Cuando tu mente se une al Espíritu, la adoración deja de ser una rutina y se convierte en una experiencia sagrada. En la Biblia, los levitas no cantaban solo por costumbre. Su servicio era un acto de profunda reverencia y entendimiento. Cada canción tenía un propósito, cada nota una intención. El rey David, conocido por su amor por la adoración, no componía melodías al azar. En los salmos se percibe una comprensión clara de quién es Dios y de lo que representa su presencia. En el Salmo capítulo 47, versículo 7, se nos recuerda: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Este mandato une dos realidades, la alabanza y la sabiduría. No basta con cantar, hay que hacerlo con discernimiento espiritual. Cuando cantas sin entender lo que proclamas, tu adoración se debilita y las palabras pierden su esencia. Pero cuando cada frase es comprendida, el canto se convierte en una espada de poder espiritual. Cantar con entendimiento es reconocer que estás participando en un diálogo con el Creador, no en un simple acto musical. Por eso, antes de repetir una canción, detente y pregunta: ¿entiendo lo que estoy diciendo? Esa conciencia es la que diferencia una voz que entretiene de una voz que transforma. Solo cuando tu corazón y tu entendimiento se alinean, la adoración se eleva como un perfume agradable ante Dios. Pocos comprenden que cuando una congregación canta, no solo Dios escucha. En el mundo espiritual también hay oídos atentos a lo que se declara. El enemigo sabe que la adoración auténtica desarma sus planes. Por eso intenta corromperla, desviando la intención del corazón y contaminando las palabras que deberían exaltar a Dios. Desde el principio, Satanás fue un ser asociado con la música. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 13, se describe su hermosura y su habilidad musical antes de su caída. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus flautas y de tus tambores fueron preparados para ti el día que fuiste creado. La rebelión nació cuando aquel que fue creado para adorar quiso recibir la adoración que pertenecía solo al Creador. Cada vez que alguien canta, una atmósfera se establece. Las canciones inspiradas por el Espíritu Santo atraen la presencia de Dios, pero las que carecen de pureza o discernimiento pueden abrir puertas a influencias contrarias. El rey Saúl experimentó esto cuando un espíritu maligno lo atormentaba, y fue la música ungida de David la que trajo alivio a su alma. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, se relata: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y el espíritu malo se apartaba de él. La música en sí no tiene poder si no está dirigida por el Espíritu de Dios, pero cuando lo está, se convierte en un canal de liberación. Por eso es vital cuidar lo que se canta y cómo se canta. Las melodías que honran a Dios hacen temblar al enemigo, pero las que nacen del orgullo o la vanidad lo fortalecen. En cada nota se libra una batalla invisible.
Quien canta con discernimiento se convierte en instrumento del cielo. Quien canta sin pureza puede volverse eco del ruido del mundo. Cantar sin santidad es levantar fuego extraño ante Dios. La adoración no puede separarse de la pureza del corazón, porque lo que se ofrece sin limpieza espiritual no asciende como fragancia agradable, sino como humo que se disipa en el aire. En el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1, se relata cómo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, y el fuego salió de su presencia y los consumió. Ellos no fueron castigados por cantar mal o por usar el incienso equivocado, sino porque actuaron sin obediencia, sin temor, sin consagración. Esa historia es un recordatorio solemne de que Dios no recibe adoración contaminada por el orgullo, la hipocresía o el pecado no confesado. La santidad no se trata de perfección humana, sino de un corazón rendido. En los tiempos de David, antes de que el arca del pacto fuera llevada a Jerusalén, los levitas se purificaban, se preparaban, se revestían de pureza para servir. En el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 14, se dice: y los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor, Dios de Israel. No era un simple acto ceremonial, era una demostración de respeto ante la presencia divina. Del mismo modo, quien se atreve a cantar delante de Dios sin santificarse, está ofreciendo su voz sin altar, su sonido sin sacrificio. El canto sin santidad no conmueve los cielos, porque Dios no escucha melodías vacías, sino corazones quebrantados. En el Salmo capítulo 24, versículo 3 se pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y en el versículo 4 se responde: el limpio de manos y puro de corazón. La pureza abre las puertas de la presencia divina, y solo quien ha sido purificado puede cantar con autoridad espiritual. Cada vez que alguien alza su voz en adoración, está entrando en territorio sagrado. No basta con entonar una canción, es necesario acercarse con un corazón examinado, con la intención limpia y la conciencia despierta. Cuando el adorador se presenta con santidad, el canto se transforma en fuego legítimo, fuego que ilumina, que purifica y que sube como una ofrenda aceptable ante el trono eterno. Solo entonces la voz humana se une al coro celestial y se convierte en instrumento del Espíritu, llevando en cada palabra la esencia de la gloria de Dios. La verdadera adoración tiene el poder de transformar al adorador. No es una experiencia superficial ni un momento emocional pasajero. Es un encuentro que cambia la esencia del ser. Cuando una persona canta desde un corazón sincero, el Espíritu de Dios se mueve en lo profundo, derribando barreras invisibles y renovando lo que estaba desgastado. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 25 se narra que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquellas voces no surgían de un lugar de comodidad, sino del dolor, pero su adoración se elevó tan alto que las cadenas físicas y espirituales se rompieron. Esa escena muestra que el poder del canto consagrado no depende del entorno, sino de la fe que lo sostiene. Cada vez que se entona una canción con el alma alineada al Espíritu Santo, algo sucede en lo invisible. La adoración verdadera no solo conmueve los cielos, también purifica el corazón del que canta. En el Salmo capítulo 51, versículo 10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor no fue escrito para ser leído en silencio, fue una canción nacida del arrepentimiento. La música se convierte entonces en un canal de restauración, donde la presencia de Dios actúa como un fuego refinador que purifica las intenciones, las emociones y los pensamientos. Cuando el canto nace del quebranto, el cielo se abre. La adoración se convierte en una llave que desbloquea puertas espirituales, trayendo libertad, sanidad y dirección. En 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 22 se describe que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir.
No fue la fuerza del ejército la que venció, fue el poder de la alabanza sincera. Así actúa la adoración pura, no busca reconocimiento, sino comunión. No exalta al hombre, sino que magnifica la presencia de Dios. El adorador que comprende esto ya no canta para ser escuchado por otros, sino para ser transformado en la intimidad de la presencia divina. Su voz se vuelve testimonio vivo de la gracia, un instrumento de poder espiritual que no solo eleva canciones, sino que levanta almas. Cuando la adoración nace de la entrega total, el adorador deja de cantar sobre Dios y comienza a cantar con Dios. Cantar con revelación es entrar en la presencia misma de Dios. No se trata solo de elevar melodías, sino de abrir una puerta espiritual donde el cielo y la tierra se encuentran. La adoración con entendimiento no busca emociones pasajeras, sino comunión profunda con el Espíritu Santo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, se describe una escena celestial donde los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este pasaje revela que cada canto ofrecido con pureza asciende como incienso ante el trono de Dios, llenando los cielos con el aroma de la devoción. Cantar con revelación es comprender que lo que pronuncias en la tierra resuena en los ámbitos eternos. El adorador que canta con revelación no lo hace por costumbre ni por ritmo, sino porque ha comprendido que su voz es una extensión de su espíritu. Cuando el corazón y la palabra se unen en un mismo propósito, el canto deja de ser humano y se convierte en un lenguaje espiritual. En el libro de Salmos capítulo 22 versículo 3 se declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto no es una metáfora poética, es una verdad espiritual. La presencia divina se manifiesta donde hay adoración sincera. Cada nota pronunciada desde la fe crea un espacio donde lo eterno se hace tangible, donde el alma se rinde y la gloria desciende. La adoración revelada tiene la capacidad de transformar atmósferas. Donde hay oscuridad trae luz, donde hay caos establece orden. Así como en el principio Dios habló y todo fue creado, cuando su pueblo canta con discernimiento, la palabra vuelve a cobrar vida. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta misma esencia habita en las canciones que exaltan su nombre con entendimiento. No es el sonido lo que conmueve al cielo, sino la verdad que lo acompaña. Cantar con revelación es más que una experiencia emocional, es una participación consciente en la adoración celestial. Quien canta con el alma despierta reconoce que su voz forma parte de un coro eterno que nunca se apaga. En ese instante, el adorador deja de buscar sensaciones y comienza a experimentar la realidad del reino. Las barreras del tiempo se desvanecen y lo terrenal se une a lo divino en una sola armonía. Cantar así no es solo un acto de fe, es una manifestación del amor eterno que une a Dios con sus hijos. Cada palabra entonada con comprensión se convierte en una chispa que ilumina el alma, en un eco del cielo que recuerda al mundo que la adoración no pertenece a la tierra, sino al trono de aquel que vive por los siglos de los siglos. Cuando levantas tu voz para cantar, no estás repitiendo una melodía más, estás participando en el lenguaje eterno del cielo. La adoración no termina cuando la música se apaga, ni depende del lugar donde te encuentres. Es una actitud constante del corazón, un eco de gratitud que continúa resonando mucho después del último acorde. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas palabras no son una condena, sino una invitación. Dios no busca perfección vocal, sino corazones que comprendan que cada nota es un acto de entrega. La verdadera adoración no es solo para los templos, es para los días comunes. Cuando trabajas, cuando ayudas, cuando perdonas, estás cantando con tus acciones. Esa es la melodía que más agrada al Señor, la obediencia.
En Romanos capítulo 12, versículo 1 se nos exhorta: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cantar con la vida entera, esa es la esencia de la adoración genuina. Dios está buscando adoradores que no solo eleven canciones, sino que vivan lo que proclaman. No necesita voces afinadas, sino almas dispuestas. No quiere letras memorizadas, sino corazones sensibles a su presencia. Cuando comprendas esto, cada respiración será una nota, cada acto un himno, cada día un altar. Hoy, antes de volver a cantar, examina tu corazón. Pregunta si tus palabras reflejan verdad, si tu voz expresa amor, si tu vida armoniza con lo que pronuncias. No importa el tono, la afinación o la emoción, importa la autenticidad. Si decides cantar desde el Espíritu y con la verdad, descubrirás que el cielo responde y que tu canción, más que un sonido, se convertirá en una ofrenda viva ante el trono del Dios eterno.